La vez pasada, un juez administrativo que no, creo que no vino el doctor Burgos, si está por ahí, doctor Borja. Sí está. El doctor Borja dijo la vez pasada que formuló un poco la pregunta del millón. Todo esto que hemos hablado hoy, ¿cómo se va a hacer? El doctor Villamil lo mencionó también un poco al comienzo de su intervención y alcanzó a decir puede haber incluso algunas fórmulas que no necesariamente estén consultando la ortodoxia de la reforma dentro de la ciencia del derecho, pero fórmulas a las cuales no les ponemos atención por prevenciones doctrinarias. A partir de esa consideración del doctor Borja, nos pusimos a pensar que el tema debía trabajarse un poco en la tertulia de hoy, y yo simplemente voy a abrir unos puntos de vista para que luego debatamos y aproximemos quizás respuestas a esa pregunta que formuló la vez pasada en la tertulia el doctor Omar Borja. Yo creo que la justicia en la historia colombiana de los últimos 50 o 60 años no ha tenido sino dos grandes reformas. Buenas, malas o feas, no me anticipo todavía a decirlo, y seguramente sobre eso va a haber distintos puntos de vista que a lo mejor saldrán en el debate. Pues no ha habido sino dos realmente formulaciones importantes, grandes, que uno podría decir que son gruesas sobre la reforma de la justicia. En mi sentir, por lo menos, no ha habido sino dos. La de 1975, que pudo haber sido y no fue, y la de 1991. Bueno, no sé, podríamos discutir ahora, quizá las primeras allá, cuando el Frente Nacional, pueden considerarse también importantes desde el punto de vista de la administración de justicia, porque finalmente estábamos refundando un país que venía de unas dictaduras civiles y militar de una década, y entonces ahí había una cosa realmente nueva, se despolitizó la justicia, en fin. Pero de ahí para acá, esas otras dos que yo recuerde, las demás que las ha habido, se han muerto por el camino o incluso han salido adelante, son reformas de papel, son reformas que realmente no empujan el aparato judicial hacia más adelante o hacia más arriba. Y generalmente son reformas que se desdoblan de frases como esas, como las que escuchamos ayer, antier, hace 4 días, o 5 o una semana, del nuevo ministro de Justicia, a quien le preguntaron qué opinaba del tema de la reforma judicial, y dijo: lo que hay que hacer es arrimar la justicia a la gente, lo cual está diciendo todo y no está diciendo nada. De manera que a partir de ahí, la justicia sigue permanentemente sin resolver sus problemas básicos. ¿Por qué esas dos dieron algún resultado? ¿Por qué puede pensar uno que pesan en un balance de lo que ha sido la administración de justicia desde que se reconstituyeron las instituciones formales de la democracia hasta hoy? Entre otras cosas, porque se hicieron, desde el punto de vista doctor Borja, por una vía heterodoxa. Porque quienes representan o han representado en Colombia el establecimiento han jugado siempre al statu quo, en el Congreso, en el gobierno, en la justicia, en los partidos, en la universidad, en todas partes, en las organizaciones no gubernamentales, en los clubes sociales. Y no hay un sentido de dinámica propia de la sociedad que esas instituciones deben recoger, y no solo no las recogen, sino que por el contrario las neutralizan. La dirigencia colombiana de los últimos lustros o décadas ha neutralizado las aspiraciones de la gente en lugar de recogerlas, y eso ha generado un problema dramático. Esa indolencia dirigente ha generado indiferencia ciudadana, como decimos la vez pasada, a la gente a duras penas le queda tiempo para sobrevivir. Sin embargo, en el 75 López Michelsen vio eso claro. Como decía Edgardo Villamil ahora, en su muy
valiosa intervención como todas las suyas. En 1975 estaba claro por parte del gobierno que era imposible reformar por la vía tradicional la administración de justicia. Y otras cosas, yo creo que el país tiene, tal vez aquí lo dimos la vez pasada, tiene 3 grandes reformas que hay que hacer. Y no se pueden hacer por la vía ortodoxa. Una es esa, la reforma de la justicia. Otra, la mencionó también el profesor Germán aquí tal vez ahora, la reforma del territorio, la organización territorial del Estado, porque hay un país, hay medio país que no tiene instituciones. Y la otra es una reforma, digamos, político-electoral, mientras las circunscripciones electorales sigan siendo las mismas y los canales de participación política queden escritos en la Constitución y no desarrollados por la ley ni por la realidad cotidiana, pues no habrá participación política de la gente. Esas 3 cosas hay que hacerlas por cualquier vía. En el 75, bueno, cualquier vía desde el punto de vista del enfoque jurídico de quienes estamos aquí, es cualquier vía ortodoxa o heterodoxa dentro de las instituciones que se manejan políticamente. Yo sí, pues, me caso ahí con mi propia deformación profesional de abogado. López sabía que la reforma no pasaba en el Congreso, ninguna de las dos. Constituyó una comisión de expertos. Creo que todavía vive alguno de ellos, que es el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta. Creo que es el único vivo. Eso se llamó la comisión de Chandía, si lo recuerdan ustedes. Y se llamó así porque la presidió el maestro Darío Chandía. Y ahí estaban unos cuantos, 5 o 6 juristas, de los cuales creo que vive únicamente hoy el doctor Restrepo Piedrahíta. Y se sentaron a conversar entre ellos, pero a conversar con la gente. Hablaron con las academias, hablaron con las universidades, hablaron con los colegios de abogados, que en ese tiempo probablemente no se llamaban así. Y salieron unas recomendaciones que, como el gobierno sabía que no iba a ser posible tramitarlas por la vía del Congreso, le pasó al Congreso un proyecto de ley convocando lo que se llamó una pequeña constituyente, que se aprobó. Y curiosamente una reforma constitucional que se había ahogado N veces en el Congreso, aquí salió convocando una pequeña constituyente. Para esas 2 cosas, ahí no se metieron con la reforma electoral, que es la tercera pata de la mesa. La reforma de la justicia y la reforma territorial. Entonces se cayó en la Corte. Porque los malos del paseo, claro, en Colombia son los congresistas, han sido siempre y siguen siendo, claro, no gratuitamente se les dice que son malos del paseo, pero es que se ve malo del paseo todo aquel al cual le van a tocar sus intereses. Y cuando la Corte vio que venía entre las propuestas la creación de una Corte Constitucional que seguramente le quitaba poderes, entonces decidió que esa reforma era inconstitucional por razones de competencia, por razones de fondo, no por razones de forma, como lo había dicho reiteradamente en la jurisprudencia y como lo consideraba la Constitución. Cambió la jurisprudencia y decidió que esa sí no servía, porque debía ser inexequible, como lo fue algunos juristas. Yo alcanzo a acordarme, dijeron esto fue un golpe de Estado al revés, otros pues claro defendieron, en fin, pero ahí hubo un problema en donde las cúpulas del Estado le jugaron al statu quo, porque el problema de la metástasis del poder de que hablaba el profesor Villamil estaba ahí presente. Pero López lo tuvo claro: si no se convoca a un tipo de, si no se apela a un tipo de vía como esta, la reforma a la Administración de Justicia es imposible. No la dejan pasar sus propios protagonistas. En este caso, las altas cortes. El problema de actores de la ley no están los jueces, está en la cúpula. La vez pasada decíamos, aquí de golpe nos faltan jueces, pues nos sobran cortes. Hay como 3, cuando uno comienza a contar y se le pierde son como 5. Y hay unas cortes que la una funciona vía la una funciona vía puerta giratoria, que es el Consejo de la Judicatura, ya lo dijo García. La otra
elige un presidente que se atreve a decir la Corte no está dispuesta a dejarse quitar sus privilegios. El presidente de la Corte diciendo eso. El presidente de la Corte Suprema, el que está ahora. La otra Corte legisla. El doctor y yo hemos sido como jueces de la Corte Constitucional. Uno de mis honores ha sido ser su compañero como juez en la Corte. Y registramos veleidad de la Corte vuelta a Congreso. Entonces, desde cortes que en ese sentido juegan tan duro al statu quo, temiéndole a la metástasis desde el poder, es imposible pensar en que se pueda hacer una reforma de la administración de justicia. Entonces, no queda sino el camino de una constituyente que no es fácil que la apruebe el Congreso, por supuesto que no hay quien la estimule ahora, pero es que las constituyentes y la participación de la gente tiene que ser por una vía heterodoxa. Nos da temor de que en la constituyente, en ese juego ganen unos, ganen otros, los centros democráticos y los centros antidemocráticos, o qué sé yo, pero también ese es el juego de la democracia. Si es que somos capaces de medirnos a la democracia, tenemos que pensar en que hay que trabajar en función de cuál es la razón. No hay que tener miedo a la gente. De alguna manera, ese es el reto mismo que se tiene desde la academia, desde la comunidad jurídica, desde la sociedad civil. Entonces yo quisiera en este momento aprovechar la reunión para dejar ahí el debate en términos un poco provocadores y polémicos, diciendo que hay un reto para la sociedad civil, para la comunidad jurídica, para la academia en particular, en términos que permitan empujar, presionar la idea de una apertura nueva hacia otro escenario constituyente en donde se busque que el país recupere una dinámica que ha perdido porque hay un bloqueo institucional y en donde ese proceso permita ver a dónde vamos. Tiene razón Edgardo Villamil cuando dice ese tipo de cosas, uno sabe cómo comienzan pero no sabe cómo terminan. Yo creo que cualquier final es mejor que lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, gracias a los profesores. Ahora la dinámica va a ser, le vamos a dar la palabra a ustedes, ya ustedes tienen como todo el panorama de estos tres profesores hablando sobre la reforma. Yo solamente quiero decir que el tema de qué instituciones y diagnóstico creo que todos lo sentimos, hay un incluso el gobierno lo dice así, él propone como que motivarlo de la reforma, dice que hay un desajuste de equilibrio de poderes, es como el primer punto. El segundo, él dice que hay una déficit de legitimidad de la rama toda. O sea, es que el 76% de que no cree en la rama es una cosa terrible, pues en términos del Estado. Y un problema de gobernabilidad, dice que los tres. Yo entonces le voy a dar la palabra, empecemos por aquí, 2 minutos, damos la vuelta a todo y después nuevamente le damos la palabra aquí a nuestros ponentes para que obviamente armemos el debate. Entonces, aquí nos acompaña el miembro del Consejo Superior de la Judicatura, bienvenido el doctor Suárez Alba. Entonces, por favor, doctor, tiene la palabra. Doctor Germán, usted ha dicho que le van a decir que no vino a hablar del tema sino de otro, lo cual no es cierto. Tocó todos los temas. Cuando usted habló del principio de oportunidad, de los mecanismos alternos de solución de conflictos, tocó con ese par de ejemplos de los varios temas que usted señaló lo que sí debe ser una reforma a la justicia. Lo que pasa es que usted y todos estamos echando de menos que todas las reformas propuestas, incluidas las que mencionó el doctor Augusto Trujillo, de sus conclusiones de notables, no las de los maestros como Echandía, sino las de los últimos 15 años, ni huelen esos temas, no saben qué es del principio de oportunidad, menos les interesan los mecanismos alternos de solución de conflictos, para no salirnos de sus 2 ejemplos dentro de los 2 minutos.
que el día que se adquiera conciencia con ética cívica y ciudadana de que eso se debe solucionar, somos capaces de hacer la reforma a la justicia. Y para hacerla, por esa razón, no se necesita acudir a los métodos heterodoxos ni ortodoxos, ni tan imposibles que estamos vislumbrando. Yo los veo más a la mano. Por ejemplo, se puede hacer todo, casi todo lo que hay que hacer en justicia en Colombia, a través de la ley estatutaria, de la ley ordinaria, del reglamento constitucional y del acto administrativo. Falta también, hay otra adición, no ha habido la decisión política de hacerlo. Mientras no se tomen por los únicos facultados en la nación para hacerlo, que son los otros dos poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo, la decisión política de reconocer que no se requiere, doctor Trujillo, la reforma político-electoral para hacer la reforma a la justicia, sino respetar a la justicia separándola de lo político-electoral y decir, ya le vamos a decir por primera vez la verdad al país y no le vamos a seguir mintiendo como se hizo hace 2 años con la reforma a la justicia, que era eso, era una reforma político-electoral, la del año antepasado. Hoy, gracias a todo lo sucedido, gracias a los jueces de Colombia, les tocó bautizarla con el nombre. Hoy ya hay el escrúpulo de bautizarla reforma política. Pero como hay que ponerle un matiz, reforma para el restablecimiento y el equilibrio de los poderes. Pero si miramos el contenido, no interesa para nada el principio de oportunidad, menos los principios de que le lleven la solución del conflicto al ciudadano, sino lo político-electoral. ¿Eso qué tiene que ver con la justicia? Sepárenlas, reconozcan la verdad y los jueces se la ayudan a hacer, echan derecho decentemente, la reforma política por su carril y la reforma a la justicia por el suyo. Hablemos de la que nos interesa, de lo que sabemos, no de la política electoral. La justicia, ¿qué puede hacer desde la ley estatutaria? Otro par de ejemplos. La sala disciplinaria, para empezar por la más controvertida de todas, se le puede mantener al presidente de la República la facultad de hacer las ternas, pero poniéndole una condición que sí lo puede hacer la ley estatutaria. 2 de las 7 ternas estarán integradas por decanos, profesores, vicerrectores, rectores de la Universidad Nacional, de universidades de alta acreditación. Otras 2 por jueces magistrados de la jurisdicción ordinaria de altísima calificación, sin ninguna tacha y muy buen rendimiento. Una quinta, un quinto más lo de la jurisdicción de lo contencioso. Y como es para disciplinar abogados, 1 o 2 ternas con abogados provenientes de colegios con vida reconocida jurídica en la vida administrativa de los colegios de la Nación de 20 años, para evitar que el colegio se haga la víspera de la terna. Entonces clasifican el colegio de la Universidad Nacional, el colegio de las universidades serias, no de las que usted, doctor Germán, comparaba con las del Japón, con toda razón, porque usted aquí tiene para decirnos cuantitativamente y cualitativamente, por supuesto, la población de un país, cuántas facultades de derecho serias requiere. La sala administrativa. También le puede decir la ley estatutaria desde ahí, para cerrar la puerta giratoria que con toda razón ustedes llamaban y que nosotros hemos liderado que se cierre. Y lo estamos logrando, diciéndole también en las calidades de quienes la deban integrar, como es para hacer la gerencia pública, además de ser, deben tener una doble condición. 1, la de juristas que conozcan el sistema de justicia colombiano y los de Iberoamérica, y otra, que tengan, ahí sí en lo político electoral podíamos invitar un trienio, un cuatrienio consecutivo de gerencia pública con funciones de ser ordenador y ejecutor del gasto en una entidad de la nación, y que a condición de esos 3 años continuos se haya salido sin un proceso penal, sin un pliego disciplinario siquiera trasladado, sin un reproche en un boletín de responsabilidad fiscal. Y creo que ahí se me acabaron los 2 minutos. Por favor. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cerón, soy un 48 civil municipal acá en Bogotá. Solamente quiero comentar algo como para añadir a lo que ustedes han expresado, y es que en la mayor parte de esas reformas que han descrito se deja por fuera al elemento humano que integra la rama. Nosotros en este momento tenemos problemáticas particulares de autonomía, de independencia, de gestión de recursos, de remuneración, en los que todo el tema que de pronto se muestra como trascendental deja de lado al elemento que integra la rama. Nosotros, por ejemplo, cuando se han realizado movimientos de protesta, en un momento dado no sabemos contra quién se dirige la protesta. Contra el Consejo de la Judicatura nos dice, entonces el Consejo de la Judicatura dice que es el presidente, que es el ordenador del gasto. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente con el tema de los últimos movimientos sindicales que se presentaron, terminamos en un momento dado nosotros sin saber contra quién se dirige, contra quién estábamos protestando, y por fin quién es el patrono de nosotros. O sea, no tengo como, a pesar de que ya tengo tiempo de estar en la rama, no tenemos ese tiempo. No sabemos quién reclama el tema salarial, el tema esos son temas que forman parte de toda la problemática de la justicia. De pronto no son tan trascendentales como ustedes lo pintan, pero creo que simplemente era eso, que se ha dejado por fuera el elemento que ha cumplido de pronto no con la expectativa que Colombia necesita, pero creo que también reconozcan la labor que hemos desempeñado dentro de todas las circunstancias que administrar justicia en un país como Colombia. Entonces simplemente era eso. Doctor, bueno, hablando de cómo hacer las cosas, uno tiene, mi nombre es Omar Borja, juez 37 administrativo de Bogotá. Hablando de cómo hacer la reforma, entonces pues en la Constitución es la que le dice a uno cómo hacerlas. Por el Congreso seguramente vamos a fracasar. Por la Asamblea Nacional Constituyente tiene el riesgo electoral de que quienes resulten elegidos para conformar esa Asamblea Nacional Constituyente. Por referendo se requeriría participación tanto del gobierno como del Congreso. En mi concepto, la única forma de llegar mediante una iniciativa que no pueda ser modificada es mediante un acto legislativo de iniciativa popular, que según la propia Constitución requiere un 5% del censo. El artículo 375, pero previa a eso, pues obviamente hay que convocar, como lo está haciendo la Universidad Nacional en este tipo de escenarios, para poder presentar un acto legislativo de iniciativa popular. El único riesgo que tiene ese acto de iniciativa es la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que cuando se llevó una iniciativa de esta naturaleza, dijo que el Congreso sí le podía meter la mano, cuando debería haber autonomía en la iniciativa popular, de manera que el Congreso tiene como una especie de pérdida de competencia para reformar la Constitución Nacional. Y respecto a la intervención del doctor Suárez, pues yo le digo que no todo se puede hacer por reforma estatutaria, porque si usted le da lectura al artículo 254 de la Constitución Política, allí se dice que son elegidos por 8 años, y dice que intervienen tanto en las ternas de la sala administrativa como en la sala jurisdiccional, y eso no se puede hacer por ley estatutaria. Necesariamente hay disposiciones de la Constitución Nacional que tienen que reformarse, y es todo lo que tiene que ver con altas cortes. Hasta ahí dejo la intervención. Gracias. Mi nombre es Aura María Cárdenas, soy profesora de la Universidad Nacional y egresada allí también. Un escritor francés decía sobre la Constitución colombiana de 1858 que era una constitución para ángeles, porque varias de las disposiciones de esa constitución parecían pensadas para un país donde realmente no se delinquiera. Una de ellas era, por ejemplo, que permitía penas máximas de 10 años para cualquier delito. Y pensando en eso, veo un poco la intervención del profesor Germán en términos de quizás el sistema judicial que tenemos en este momento en Colombia no sea, y eso parece que se está mostrando, no sea un sistema adecuado para la idiosincrasia colombiana, para la cultura colombiana. Una cultura que yo considero
que es una cultura de pendencieros. Nosotros somos pendencieros, por un lado. Por otro lado, una cultura que tiene que desenvolverse ante un Estado que no cumple con sus obligaciones mínimas y además abusa de poder, y en esa medida lo vemos también reflejado en la congestión con la tutela. ¿A qué voy? A que veo por un lado congestión en el sistema ordinario de justicia porque somos unos ciudadanos pendencieros, tenemos una cultura pendenciera, y por otro lado una congestión en la parte de lo constitucional porque hay un Estado abusador y también incumplidor, por así decirlo, de sus funciones mínimas. Entonces quiero mirar como esas dos partes, por un lado lo pendenciero y lo constitucional, por así decirlo, y en esa medida habría que buscar una reforma teniendo en cuenta esos dos contextos, que al fin y al cabo es uno. Y voy al tema del contexto, porque el profesor Germán hacía mención a un tema con el que yo no estoy de acuerdo, justamente porque soy comparatista y digamos que he tenido la oportunidad de investigar un poco sobre el tema, es el tema de los abogados, el porcentaje per cápita de abogados, y hay estudios efectivamente que hacen el análisis del tema. El profesor mencionaba dos casos específicos, uno es el de Alemania y el otro el de Japón, y uno no puede mirar eso fuera de contexto. Alemania es un país policivo, llamémoslo así, e hiperregulador, donde la gente desde su temprana infancia aprende a que las leyes se cumplen, punto. Y en esa medida se presentan menos conflictos, hay menos actitud pendenciera, insisto, como lo somos nosotros, y en esa medida hay menor, llegada de los ciudadanos a la justicia, porque hay menos incumplimiento de la ley, porque ya se lleva el policía por dentro. Entonces, en esa medida hay un menor número de abogados, sencillamente porque hay menos procesos. Japón. El porcentaje de abogados en Japón es mínimo realmente, es un porcentaje que uno casi que diría que es ridículo, pero uno también tiene que preguntarse por qué. No es porque haya 36 facultades, no, esto es de alemán, no es porque haya pocas facultades de derecho que formen a todos maravillosamente, sino justamente porque el ciudadano no accede a la justicia porque su mentalidad, su formación cultural dice que acceder a la justicia es la última ratio, es la última decisión. El ciudadano decide por su filosofía de estar en armonía con el mundo, con sus conciudadanos, resolver los problemas de palabra. Entonces la gente no accede a la justicia y por eso no se necesitan abogados. Aquí en Colombia necesitamos muchos abogados porque no la pasamos peleando. Entonces hay que mirar efectivamente en contexto. Y ahí es donde yo me pregunto si esa reforma a la justicia que estamos pensando en ese momento no tendría que responder a esos dos contextos. Uno de ellos es pensar la justicia ordinaria, entendiendo al ciudadano colombiano como pendenciero y en esa medida pensar procedimientos expeditos, cortos pero ordinarios para esas controversias que se dan en el día a día, por un lado, y eso quizás ampliaría, por ejemplo, el número de jueces que responderían de forma, insisto, expedita a esas problemáticas cotidianas, y por otro lado, y era una propuesta que hacía también en la tertulia anterior, una jurisdicción constitucional que responda también de forma expedita a esa otra parte del contexto que es la violación de derechos fundamentales por abuso de poder del Estado o por incumplimiento del Estado por parte de sus obligaciones. Entonces considero yo que habría que pensar esa reforma justamente no achiquitando la justicia, sino justamente pensando en esas dos vías a las que hay que responder dentro del contexto cultural, político, económico y social colombiano. Doctor Blausi, y entonces después le damos la palabra, empezando por el doctor Yamil, y cerramos, digamos, la primera ronda para que nuevamente el profesor y después el profesor. Buenas tardes a todos y a todas. César Brausín, juez 17, Circuito de Bogotá. Mire, recogiendo un poco lo que han dicho quienes me anteceden el uso de la palabra, hay situaciones que son una metástasis al interior de la rama y que afectan una palabra básica que es la legitimidad. Si nosotros ofrecemos un servicio público que es el servicio de administrar justicia y lo hacemos mal, pues esa cura que le ofrecemos al enfermo no le va a servir y se va a ir a donde el tegua, donde el charlatán, que en este caso nuestro principal competidor es la justicia por mano propia. Entonces un primer problema de legitimidad que tenemos es la legitimidad de las decisiones.
Ya lo decían los tres panelistas. En la medida en que yo tome las decisiones cuidando el cargo y no pensando en el usuario, mis decisiones van a obedecer a seguir chupando tetica y que mi cheque llegue mensualmente y no es satisfacerle el problema al usuario. Pero también viene un problema de legitimidad de la decisión, es que es un país muy violento y entonces estamos frente a la cultura del empapelamiento o de la plata o plomo. Entonces, mire, la persona más chiquita dice, es que si usted no hace lo que yo digo, yo le pongo un disciplinario, una vigilancia y una tutela, tenga o no tenga la razón. Entonces mire que el tema cultural es un desarraigo. La justicia es cuando me dan la razón, más no cuando tengo la razón. Entonces sí tenemos un grave problema entre lo que el usuario quiere y lo que le podemos ofrecer. Eso en cuanto a la decisión. 2, pero mire que la decisión tiene un lado positivo. Esta semana se dice, hay 4 tutelas de justicia cada minuto en Colombia. De salud, perdónenme. ¿Quién está salvando la vida a los usuarios del sistema de salud? La rama judicial. Entonces, mire que estamos como corriéndole. Mire, hay decisiones de legitimación, pero jamás se dice, oiga, son los jueces de Colombia los que le están salvando la vida a la gente. No, es la tutela. Como si la tutela se tramitara y se fallara sola y los jueces fuéramos un apéndice como un maluquito de la tutela. Entonces mire que si hay partes, y además tú a lo tercero, mire. ¿Qué le criticamos a la decisión o qué le critican los poderes ejecutivos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder económico? Es que en realidad los jueces somos incómodos cuando tomamos las decisiones que les favorecen y es ahí cuando vienen los vientos reformistas y no en otro momento. Entonces, ¿qué pasó cuando empezaron a generarse las tutelas vía de salud? No, tenemos que reglamentar la tutela porque eso es terrible, en lugar de poner a funcionar el sistema de salud. Estamos buscando el abogado río arriba y resulta que el abogado está río abajo porque se lo llevó la corriente. Conclusión, la legitimidad de la decisión nos enorgullece que nos quieran reformar porque quiere decir que estamos siendo incómodos para alguien. O sea, que el presidente diga, vamos a reformar, es muy chévere porque le estamos siendo incómodos al presidente. Cuando la cosa viene de, es una decisión totalmente amañada, eso es otro cantar. Pero cuando viene un poder de eso, créame que los jueces nos sentimos muy frescos porque eso es decir, mire, hay un poder que piensa en el ciudadano para bien o para mal. Segundo problema de legitimidad en la conformación, ya lo señalaban quienes nos antecedían, sobre todo en la conformación de altas cortes. ¿Por qué? Porque, mire, desde la época de la cooptación, que en últimas obedece a un principio activo que es la rosca, el gran problema de la cooptación es que no habría como una persona ajena a quien está en ese momento en el poder aporte cosas necesarias. O sea, muy bonito porque se mantiene seguridad jurídica, un pocotón de cosas, pero también hay que pensar en que la justicia tiene que responder a la actualidad, y si nosotros nos vamos a quedar rindiéndole culto a situaciones tradicionales, poco y nada avanzaría la jurisprudencia patria. 2, el tema de que se heredó una justicia feudal en donde se decía, mire, usted es magistrado de X corte, entonces le corresponden tantos tribunales, señor magistrado de tribunal, le corresponden tantos juzgados, señor juez de circuito, le corresponden tantos empleados. No sirve, mire, es que hasta para un caso en donde haya un colega de nosotros que efectivamente esté haciendo maldades, es muy difícil intervenir ese juzgado, eso es una cosa feudal, eso no se puede, eso ya está llamado a recogerse. La administración de justicia debe, respetando los derechos de carrera judicial, poder permitir esa intervención. Y que no sea básicamente hasta que la justicia penal actúe porque ya cogió a aquella persona que se desvió el camino con las manos en la masa. Entonces el problema de conformación tiene que tender necesariamente a la profesionalización. Gracias a Dios, de una u otra manera, en los últimos años se ha mejorado el salario, pero es que venía otra cosa. ¿Cómo vamos a traernos un buen funcionario, un buen abogado a pagarle una miseria? Mire, hasta hace unos 5 años un escribiente de un juzgado de circuito de municipal jamás había visto $1 millón en su vida. Es una cosa ridícula. Tercero, el tema de falta de legitimidad en las decisiones de administración judicial. ¿Cómo se venía manejando en estos 4 años de la plática de la descongestión que estuvo asegurada por la ley 1395 y por la 285 el tema? Al principio eso parecía un sarampión, entonces casi que se tomaba la medida de descongestión por lo que necesitara el juzgado X. Entonces si el juzgado X, mire, yo necesito un escribiente, el otro decía, no, yo necesito un secretario, el otro decía, no, yo necesito tal cosa, y no había un estudio serio, solo hasta los últimos tiempos ha venido a retomarse eso. Entonces mire que ha habido aprendizajes que se han venido haciendo por el camino.
y de una u de otra forma eso también demuestra una falta de legitimación y muchos desaciertos en el tema de la administración. Falta de legitimación en la justicia disciplinaria. Perdónenme, pero que un político le diga a uno que lo va a juzgar después de que uno ha tomado una decisión en derecho, incluso en contra de esos intereses, uno ya sabe cuál es el final de la película. Si a usted le fue incómodo a algún político, eso no hay quien lo salve. Otro político. Exacto. Así de sencillo. Perdónenme, pero jugamos en esos términos. Y finalmente, ¿eso qué genera? Que el poder institucional, es decir, las otras dos ramas del Estado y el poder económico se sienta incómodo y estrangulen al poder chiquitico con lo que más nos duele. Primero plata y segundo amenaza de reforma. Finalmente, ya para concluir, perdónenme lo extenso, la lejanía del ciudadano. Ninguno de los proyectos busca lo que el ciudadano necesita. Yo creo que ahora lo ha hecho muy bien. Mientras no estemos en sintonía con esa legitimidad, con poderle prometer justicia, la justicia que él necesita y podérsela cumplir, las reformas seguirán siendo puramente de papel y nada que se refleje en la legitimación, que es lo que en realidad me preocupa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. 2 minutos y le damos la palabra. ¿Listo? Entonces, doctor.